Así lo dicen en Oscar. Murió Migdalia Rosado y por eso quiero mencionar estas palabras sobre ella. A pesar de haber nacido en una ciudad esplendorosa como La Habana, conozco sus calles solamente a través de las vivencias de otros y las fotografías y libros sobre sus historias y tradiciones. Ese es otro logro de la revolución. Los que nacimos allí y vinimos de pequeño, nos quedan algunas imágenes y hasta aromas que con la ausencia y el tiempo se borran. Los hijos de cubanos que nacieron fuera de la Isla Encantada ni eso tienen. Fidel Castro, que produjo presos, fusilados y exiliados en cantidades industriales, se ocupó de que así fuera. Vivo fascinada por los poéticos nombres de calles como Amargura, Desamparados, Lamparilla, callejones con nombres de conquistadores, plazas en honor de santos evocando la espiritualidad, alamedas con nombres musicales, pero no fue hasta 1999 que conocí de la calle Tamarindo. La semilla del tamarindo, dice la leyenda, es la historia de un esclavo condenado a muerte en la isla de Barbados. La sentencia dictaba que debía ser ahorcado colgado de un árbol de tamarindo. Para mostrar su inocencia, juró que sería el árbol el que lo reivindicaría. A partir de su muerte, las semillas de aquel majestuoso árbol tendrían la forma de su rostro. Al menos eso dice la leyenda, que hay absolutos como el bien y el mal. Una insignificante calle de La Habana se lo demostró a Fidel Castro. El 7 de junio de 1999 se inició un ayuno en la humilde casa situada en el número 34 de la calle Tamarindo, entre 10 de octubre y Rabí. Bajo el lema de vida y libertad para todos los presos políticos, una noble mujer, declarada opositora, conocida como Migdalia Rosado, abrió las puertas a todo aquel que quisiera durante 40 días ayunar a favor de tan noble causa. Lo hizo sin pedir dinero para arreglar su vivienda, lo hizo sin garantías de que no iría a prisión, lo hizo por la firme convicción de escoger el bien por encima del mal. Cuando le preguntamos desde aquí qué necesitaba, dijo que solo paqueticos de caldo para mantener alimentados a los que ayunaban. En la conferencia de prensa que tuvo lugar para anunciar que el ayuno duraría 40 días, por los entonces 40 años de sufrimiento y violaciones de derechos humanos a los que vivía sometido el pueblo cubano, el doctor Oscar Elías Bisset, uno de los organizadores, agregó: un ayuno simbólico para que Dios conceda las peticiones de nuestros corazones. Increíblemente comenzaron a sumarse valientes opositores, oportunistas, agentes de la seguridad y hasta Francisco Aruca, vocero del régimen en el corazón del exilio, con una emisora radial pagada con las ganancias de la concesión de los vuelos charters a la isla. Recibió instrucciones de viajar y hacerse presente allí para tratar de desacreditar ante la prensa extranjera a los ayunantes. La indignación de Fidel Castro fue tal que contaba hasta las calorías ingeridas y agregaba manjares inventados como parte de la dieta de los ayunantes. Sus razones eran obvias. Ese año, en noviembre, se celebraría la 9ª Cumbre Iberoamericana en La Habana y el anfitrión de la cumbre de las mofetas blancas no quería que nada estropeara su fiesta. Lo que normalmente hubiese acabado con una redada de tropas especiales, se le permitió concluir a los 40 días con una conferencia de prensa el 16 de julio. El ayuno había trascendido las paredes de Tamarindo 34 y se había propagado por toda la isla. Miami se solidarizó y Washington lo conocía mediante los congresistas Ileana Ros-Lehtinen y Lincoln Díaz Balart ante el Pleno de la Cámara Baja, donde instaron a otros miembros del Congreso a dar muestras de su solidaridad. Es una provocación franca, dijo Fidel Castro, una trampita que nos estaban creando en casa de Migdalia Rosado.
Logramos entrar en Cuba el recién libro de mi autoría sobre el pensamiento político de Jorge Mas Canosa, y en aquel pequeño reducto de libertad temporánea se escucharon las palabras de Jorge Mas Canosa en la voz del doctor Oscar Elías Bisset, y el cubano, ya desaparecido, líder indiscutible del exilio, se hacía presente en la isla por la que tuvo amor perpetuo y no alcanzó a ver libre. Tal era la obsesión de Fidel Castro que hacía que sus agentes le contaran hasta los más mínimos detalles. Entre los 100 o más participantes, le tenían que informar para que él balbuceara por horas minuciosamente los detalles. Decía, a las 21 horas tomaron caldosa de substancia. Otro día, se mantuvieron ingiriendo leche vitaminada, yogur, caldo de pollo concentrado, refresco y jugo de espirulina. Informaba quien entraba y salía a la vivienda de Migdalia Rosado con la precisión de una de las 1000 batallas en las que nunca tomó parte. Quedaron en la casa al concluir el ayuno, dijo Migdalia Rosado y Rolando Muñoz y Llobre. Interesantes datos, ¿no?, se preguntaba. En esos 40 días visitaron, y dio las cifras, a los ayunantes 54 corresponsales de 21 agencias extranjeras, algunos más de una vez, y 5 miembros de la Oficina de Intereses de los Estados Unidos. La locura, que ya era visible en el comandante, lo llevó a sacar la cuenta y a hacer pública la lista nutritiva con que él mismo se inventó cuando dijo: un datico falta. Calorías ingeridas por los ayunantes, 4.017 por persona, más que los levantadores de pesa. Proteínas, decía, 262.27 gramos. Grasas, nos informaba, 111.82 gramos. Carbohidratos, concluyó, 597.93 gramos. Así de alterada estaba la mente de Fidel Castro por el ayuno que logró una simple y sencilla mujer llamada Migdalia Rosado, abriendo las puertas de su humilde hogar en la calle Tamarindo. Han transcurrido 25 años de aquel hito histórico que mostró el valor de los participantes y la protección que puede dar la cobertura de la prensa a las víctimas. Nada ha cambiado en la finca privada de los Castros y sus sicarios. Si sacáramos la cuenta de las calorías ingeridas de acuerdo al tamaño de sus panzas, serían 100 veces más de lo que Fidel Castro acusó a los ayunantes de Tamarindo 34. Migdalia Rosado, aquella mujer, acaba de fallecer en Miami, producto de un cáncer que ya había invadido su cuerpo. Cuando fui con su gran amiga Ileana Curra a visitarla unos días antes de morir, no mostró dolor ni angustia, solo su alegre y genuina sonrisa. Me imagino la misma con la que abrió las puertas de Tamarindo 34. Las quiero siempre, nos dijo. Así concluyó su vida a los 81 años esta heroína que se enfrentó a una feroz dictadura con la convicción del esclavo que quiso mostrar su inocencia. Lo hizo sencillamente porque existe una conciencia en aquellos que la tienen, la que te hace discernir entre el bien y el mal. Así lo dice el Oscar.